muchas gracias tanto a la viceconsejera como a la vicerrectora por esas palabras que además hacen que yo no tenga que decir casi nada como presentación aquí y que han situado muy bien una mesa que efectivamente es muy necesaria y que agradezco mucho la posibilidad de preparar y creo que va a resultar muy interesante. Quisiera muy brevemente explicar el planteamiento de la mesa como tal, porque aquí estamos personas que vivimos los últimos coletazos del franquismo, las más antiguas, digamos, que seríamos Teresa y yo, y mucho no, pero bueno, un poco más. Y no tanto personas directamente represaliadas en ese momento del franquismo. Es cierto que hay algunas personas que han dado, y me consta que en esta, no sé si en esta misma sede, pero en Avilés este testimonio, y que es muy interesante, que ha sido recogido en algunos casos, en algunos libros, como Reaba de Violetas, etcétera, algunos libros, sobre todo, creo que lo mencionará probablemente Tino más tarde, hay alguna información ya que empieza a estar disponible, y también en el libro de Raquel Osborne que mencionará Cecilia más tarde, sobre las mujeres en ese periodo. Pero queríamos ofrecer, por un lado, el testimonio de quienes vivieron a veces esos últimos momentos o el momento de la transición, que, claro, no se entiende sin la mirada a lo inmediatamente anterior. Y en ese sentido hay una parte que presentará lo terrible que fue ese periodo, como se acaba de describir aquí, cómo realmente se penetró en el peor de los sentidos en la vida personal y en los hogares de las personas, y cómo se terminó con el cuerpo y la mente, en el fondo, de tantas personas, pero también cómo había una resistencia, en algunos casos incluso una resistencia pues alegre pese a todo, ¿no? que hubo una forma de sobrevivir a ello y de vivir, y de sentir el cuerpo, la sexualidad y la vida, también en algunos casos efectivamente de forma forzadamente oculta, y en otros casos con estrategias de un tipo o de otro, y en otros casos, pues bueno, dentro de lo posible, de forma abierta, ¿no? A veces con consecuencias o no. En ese sentido nos parecía importante también que se hablase de las mujeres y de las lesbianas, y también, bueno, obviamente de todo el espectro, en el que entra sobre la sexualidad perseguida por el franquismo y a veces posterior, porque realmente estaba más oculto, más invisibilizado por su propia naturaleza. Esto, como se va a explicar a veces, hasta tenía ventajas, pero realmente hay menos documentación disponible, y lo que se va recopilando ahora mismo pues se va haciendo a base de entrevistas, de otro tipo de búsqueda y de investigación histórica que tiene incluso una metodología algo diferente. Yo me alegro mucho de que se discuta y se hable en estos momentos en que, por un lado, se ha avanzado mucho, hay que decirlo, se ha cambiado muchísimo las cosas, pero por otro lado hay unos peligros transnacionales, y bueno, se hacía alusión aquí a algunos lugares en los que se persigue abiertamente cualquier desviación de lo que parece, no sé si tradicional o normativo, heteronormativo, desde luego. Y quiero decir que desde alguien que está involucrado en los programas europeos de género en la Universidad de Oviedo, en nuestro propio consorcio, en el Erasmus Mundus de Estudios de Género, una universidad socia, húngara, pues vio su programa cerrado y se tuvo que trasladar a Viena, y ahora tratamos con Viena, que por un lado es muy agradable, pero los motivos desde luego no lo son, y esa universidad lo pudo hacer porque era una universidad con fondos privados también, pero la otra universidad, la única que impartía estudios feministas o de género, no recuerdo muy bien cuál la denominación, en el caso de la universidad pública, esos estudios están cerrados, se negaron
se invalidaron los títulos y dentro de nuestro propio consorcio, nuestro propio alumnado, que tenía la opción de ir a una de las 7 universidades europeas con las que tratamos, la de Central European, la Universidad Central de Budapest, ya no está. Aunque tuvimos la suerte, después de 2 años, no pudo ser inmediato, claro, había que validar los títulos, etcétera, pues se trasladó a Viena. La verdad es que fue una de las cosas que, francamente, en las visiones más pesimistas yo no había previsto nunca, ¿no? Cuando empezamos estos estudios. Me parecía que íbamos avanzando en ciertos aspectos y realmente el peligro pues es real, no hace falta que cuente lo que es el momento político internacional y nacional y a veces local. Pero no quiero ocupar más tiempo porque tenemos 3 personas muy interesantes que van a intervenir a partir de ahora y solo quiero hacer una pequeña presentación. Son muy modestos los 3 y me mandan un currículum muy limitado y para no ocupar más tiempo lo voy a hacer de ese modo, pero tienen una larga trayectoria y estoy muy contenta de que tengamos, por un lado, a un representante de SHEGA, que es pues, claro, una asociación que, bueno, pues, que significa en el fondo todo en la lucha en Asturias por Xente Gai Astur, creo que no habrá nadie en el público que no lo sepa en este contexto, pero bueno, que es una asociación que, como digo, lo representa todo, y a otra representante de AFA, que tiene pues otro papel absolutamente fundamental, histórico, dentro de lo que fueron los derechos de las mujeres desde los años 70. Tino Brugos, historiador, y bueno, pues gente como profesor de historia en enseñanza secundaria, que se define a sí mismo como uno de los perdedores de la transición, esta es su autodefinición, y activista en muchos movimientos, en diversos movimientos sociales, ¿no? Es muy activo en el ámbito de la solidaridad internacional. Desde 1979 hasta el 99 tuvo responsabilidades en este ámbito, en el desarrollo de la solidaridad con Nicaragua tras la Revolución Sandinista, las coordinadoras estatales de El Salvador y Kurdistán, y sigue trabajando con los pueblos de Colombia y Kurdistán. En el movimiento LGTBI no solamente fue miembro cofundador de SHEGA, sino que formó parte de su directiva desde 1992 hasta 2012. 20 años, que no es poco, ¿no? Y bueno, ha publicado diversos trabajos relacionados con el internacionalismo y con la temática LGTBI. Y en el ámbito académico, sobre todo, se ha centrado en estudios sobre la transición, esa en la que se considera el perdedor. Y bueno, pues sobre todo sobre la izquierda revolucionaria, comunistas disidentes, asturianismo, ¿no? A pesar de que estoy en Cantabria, tengo que decir, pero bueno, adoptado. Tenemos de hecho, pues bueno, emigrados y adoptados, emigrado y adoptada en la mesa. Sí, bueno, pues estupendo. Es verdad que es una figura que no hace falta presentar en Asturias. También dentro de su actividad docente pues forma parte del sindicato SOATEA, es delegado en la Junta de Personal y colabora con la revista Viento Sur. Y él va a iniciar esta mesa con su presentación a continuación. Muchas gracias, Tino, por aceptar. Tengo que decir que no había manera, parecía que estaba tratando con un ministro, si no estábamos situados en otro, pero y por lo tanto le agradezco mucho que hayan encontrado el tiempo para estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Tino. Vale, buenas tardes, muchas gracias. El encantado de estar aquí soy yo, que se me invite a un acto que hasta ahora al menos no ha tenido parangón. Creo que no deja de ser algo que, vamos, me parece un honor el ser yo una de las personas que tiene que hablar precisamente en este primer acto. Entonces, el agradecido soy yo de que se haya pensado en mí y ya está. No quiero darle muchas vueltas ni perder el tiempo porque creo o que quisiera hablar de unas cuantas cosas y como estos son 15 minutos máximo, calculo, pues vamos a ver si entro directamente en lo que quisiera comentaros y luego ya iríamos viendo en la medida de lo posible si hay que aclarar o responder alguna pregunta o alguna cosa de esas. Dos previos, rapidísimos. Uno, el porqué del nombre de SHEGA. El nombre de SHEGA
que hoy puede llamarnos la atención, Xente Gai Astur, responde al hecho de que en el momento en que se fundó, en 1992, existía un colectivo de feministas lesbianas. Quiero decir, no se trata de que fuéramos un grupo de bárbaros machirulos, al revés. Intentábamos en aquel momento respetar el espacio de aquellas chicas, aquellas mujeres que habían decidido crear su propio espacio y hacer su propio camino. En todo caso, en el periodo en el que yo estuve en activo, durante esos 20 años hubo diferentes caminos con éxitos distintos y finalmente, por lo menos en la etapa en la que yo estuve, había en la organización había una presencia mixta de no solamente de gays y de lesbianas. Fuimos también uno de los colectivos pioneros en temas relacionados con la transexualidad, con la bisexualidad y con impulsar la organización de jóvenes adolescentes con un grupo de padres y de madres, de gays y de lesbianas que, por así decirlo, tutelaban aquella actividad en un momento en el que las cosas habían cambiado, pero todavía era muy importante que los adolescentes pudieran encontrar a sus iguales. Y sus iguales son otros adolescentes, y entonces entendíamos que lo correcto era que hubiera padres y madres que trabajaran con aquellos jóvenes para poder desarrollar aquel espacio. Segundo previo, hace poco más de un mes murió de forma repentina Adolfo Saro, una persona que jugó un papel clave en la fundación de Xente Gai Astur. Y no voy a decir mucho más, nunca me pude imaginar que aquel compañero de lucha, también cántabro naturalizado asturiano, yo tuviera que dedicarle una charla o hacer un obituario. Entonces, bueno, ese recuerdo es inevitable. Y dicho esto, intento empezar a toda velocidad. La tendencia, la homosexualidad ha existido, las prácticas homosexuales, las personas gays, lesbianas, transexuales han estado siempre presentes a lo largo de la historia y la sociedad ha respondido hacia ellas de tres maneras distintas. En una primera etapa mediante el pecado y por lo tanto el castigo, en una segunda etapa mediante la medicalización. La medicalización quería decir que aquí había algún tipo de alteración. Si fuéramos capaces de poder intervenir médicamente, podríamos resolver este problema, y el resultado son las diversas políticas de reforma sexual que aparecerán en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en el primer tercio del siglo XX. Y finalmente, la tercera corriente sería la partidaria de la penalización. La penalización significa un no reconocer la normalidad, la naturalidad de comportamientos de carácter homosexual y, por lo tanto, el castigo. Este castigo, dependiendo de las diversas épocas y culturas, puede llegar hasta un extremo final. El extremo final es el genocidio. Ese extremo final genocida lo podemos ver en los campos de concentración de la época de los nazis, pero lo podemos ver también en la actitud que surgió en la propia sociedad rusa en el momento en el que llegó la reacción estalinista, de una fase en la que se había despenalizado las relaciones de carácter homosexual. El endurecimiento del proceso revolucionario llevó también a un castigo, a una penalización de las relaciones homosexuales. En todo caso, estas tres etapas en momentos determinados pueden solaparse unas con otras, y en medio de esas tendencias o de esas corrientes, cada individuo, cada persona LGTBI, pues tiene que organizar su vida, sabiendo que forma parte de una minoría, sabiendo que va a tener que afrontar toda una serie de elementos, de hándicaps contrarios, pero que en todo caso no tienen por qué impedir, no tienen por qué evitar que las personas puedan vivir, puedan desarrollarse, bueno, pues con unos niveles diferentes desde felicidad hasta de realización personal. En todo caso, en lo que nos afecta a nosotros, en el caso del Estado español, durante todo el siglo XIX y primer tercio del siglo XX, lo que se impuso fue una política de despenalización. Despenalización significa que no había un castigo. La idea de despenalizar viene del Código Napoleónico, que es el que se va a aplicar en el Estado español, y el Código Napoleónico decía: todo individuo es dueño de su cuerpo y de su inteligencia, e incluso de depravarse sin que la colectividad pueda intervenir.
Esto significa que no tiene por qué haber ningún tipo de intervención externa, de intervención del Estado, en lo que sería la orientación sexual o las prácticas sexuales de cada una de las personas. Esto que no se penalice no significa que vivamos en jauja, porque hay los suficientes recursos jurídicos en el ámbito represivo para que la situación no sea tan fácil como podría deducirse de lo que acabo de leer. En concreto, siguen existiendo los conceptos de escándalo público, de abusos deshonestos, de corrupción de menores, que forman parte de todo un arsenal jurídico que se utilizará para aplicar la represión sobre el colectivo LGTB en cuanto comienza a mostrar una mínima visibilidad, bien a título individual o bien de manera colectiva. Todo esto serán los elementos con los que haya que luchar, a los que hay que enfrentarse durante buena parte del XIX, repito, y primer tercio del siglo XX. En España, como vivimos en un país donde lo que se aplica es una política de despenalización, es el arsenal represivo que cité antes el que se va a utilizar. Pero en todo caso, está bien saber que de los diversos códigos penales que hubo en nuestro país a lo largo del siglo XIX, 1822, 48, 50, 70, no se penalizaban las prácticas homosexuales. Sin embargo, en el primer tercio del siglo XX y coincidiendo con la dictadura de Primo de Rivera, el Código de 1928 sí aplicaba la penalización. Era un momento en el que empezaban a crecer pulsiones autoritarias, tendencias autoritarias en Europa, y eso se reflejó. Lo que ocurre es que muy poquito después llegó la Segunda República y nuevamente volvimos a situar la homosexualidad fuera del Código Penal. Y entonces eso queda ahí. Pero hay una ley que se va a aprobar durante la época republicana, la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que curiosamente va a seguir vigente después de la Guerra Civil y que va a ser la que utilizará el franquismo para reprimir al conjunto de la población LGTB. Durante toda la trayectoria del franquismo habrá una persecución hacia los comportamientos, hacia lo que se denomina o denominamos hoy el colectivo LGTB. Otra cosa es que hay un elemento que es contradictorio, así como hay quienes dicen que el franquismo, la dictadura, fue liberalizándose conforme avanzaba el tiempo, algo de lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Creo que los últimos años del tardofranquismo fueron años represivos duros, pero muchos historiadores comentan ese proceso de liberalización. Vale, pues en el campo LGTB lo que ocurre es a la inversa. Lo que hay es un proceso de endurecimiento. Si empezamos con un código penal que no incluye el concepto de homosexualidad como elemento a reprimir, se utilizará una reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en los años 50 para incorporar el concepto de homosexualidad como elemento a reprimir, y a finales de los años 60, en 1969, las Cortes franquistas comienzan a discutir el proyecto de ley que aprobarán en 1970, que será la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. No he podido permitirme, la tentación de traer este libro, porque hablar de peligrosidad social significa un buen número de páginas. Esto quiere decir que era una preocupación real y que había el suficiente material como para escribir elementos como estos. Hay un señor magistrado que se llamaba Antonio Sabater Tomás, que escribió este libro, Peligrosidad Social y Delincuencia, en el que explicaba cuáles eran los grupos socialmente peligrosos, y cada uno de ellos merece un apartado en este libro en los que se señala cuáles son las características principales desde una perspectiva incluso científica, médica, psiquiátrica, múltiple, y lo que vemos es que la preocupación del régimen pasaba por la existencia de elementos socialmente díscolos. Y aquí nos encontramos con la existencia de hippies, beatniks, vagos, gamberros, rufianes, enfermos mentales, alcohólicos, toxicómanos, proxenetas, homosexuales y prostitutas. Toda esta manada de elementos socialmente exóticos
que no tenían posiblemente nada que ver unos con otros antes de que se publicara la ley, van finalmente a sentirse lo suficientemente espoleados por una ley que les persigue y por unos jueces que les castigan, van a verse espoleados a organizarse para luchar contra ello. Y el resultado va a ser que cuando llegue toda la oleada de movilizaciones durante el año 76 y 77, no habrá ningún problema en organizar lo que se llamaba en aquel momento la coordinadora de grupos marginales. Esa coordinadora de grupos marginales tenía como elemento central la lucha contra la ley de peligrosidad social. Esta fue la obra final del franquismo. Pero yo quiero quiero simplemente dejar ahora algunas cosas para poder poner como elementos de referencia. Todo esto está bien como elemento, por así decirlo, genérico a nivel de Estado. Me gustaría comentar alguna cosa referida a Asturias y lo que voy a hacer es que hable el régimen. Lo que voy a hacer es que sean las propias autoridades franquistas quienes en un momento determinado muestren un poco cómo pensaban. Camarada jefe provincial de Falange Española Tradicionalista y de las Cons, Oviedo. Camarada, pongo en tu conocimiento que por conducta moral denigrante como hombre invertido y ante hechos ocurridos en la noche del día 2 de este mes, he resuelto proceder a la inmediata expulsión de Falange Española Tradicionalista del camarada. No sé, a estas alturas, si desde la ley de 38 los datos están o no están protegidos, pero digamos que el camarada es FFL, que desempeñaba el cargo de delegado de auxilio social, el cual ha sido detenido y encarcelado por el comandante militar de esta plaza por la inmoralidad mencionada en lugares y horas, además totalmente a las que son ajenas a su misión oficial. Y todavía una vuelta de tuerca, dice: y en justo honor a nuestra doctrina, no dudo que debe de ser admitida mi propuesta de expulsión, para lo cual, si fuera preciso, haría una ampliación de los hechos que serían recopilados de fuentes oficiales que han actuado en el descubrimiento de los hechos y que, habiendo procedido a la detención del encartado, le han puesto a disposición del juez de instrucción de Castropol. Esto es cómo se actuaba desde el propio régimen. Estamos hablando de la época del franquismo. Hay unos comentarios que son mucho más duros, porque de este mismo FFL pues se dice en otro documento que por su condición moral denigrante como hombre invertido, corruptor de seres de su propio sexo y bla, bla, bla. Esto es el fascismo, como hablaba el fascismo. En lo que tiene que ver con el elemento desencadenante de todo esto, que es la ley de peligrosidad y rehabilitación social, también yo creo que lo mejor que se puede hacer a estas alturas es que hable el régimen, que hablen quienes eran en aquel momento, quienes eran la autoridad, y que se expliquen cómo lo veían. Así, la Fiscalía del Tribunal Supremo elevaba anualmente una memoria al gobierno en el que daba cuenta de su actuación, y de la lectura de esa memoria podemos encontrar algunos fragmentos que también son, no me atrevería a decir divertidos, o pueden ser divertidos hoy, que han pasado muchos años, pero no en aquellos momentos. Dice: también, como anunciábamos en memorias anteriores, continúa en línea ascendente el homosexualismo. ¿Hasta dónde va a llegar esto? El problema es grave. El uso de drogas, la libertad sexual que, como proclama y bandera, esgrime hoy la juventud, las relaciones prematrimoniales, el bisexualismo híbrido marcusiano, la filosofía existencial, la haraganería y el cinismo, en definitiva, todo ello ha conducido a esta nueva juventud, de una fase extrema de contención sexual, a la plena expansión sin limitaciones ni frenos morales. Consecuencia de ello, el cansancio, el hastío, el nihilismo sexual y, por contrapunto, la inversión sexual como novedad primero y como vicio después.
Esa misma fiscalía, en la memoria del año 72, el homosexualismo dice es también una manifestación de conductas delictivas o peligrosas. Señalamos su constante aumento, su relación frecuente con el problema de las drogas y las campañas, también frecuentes para justificar el fenómeno, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista de la moral social, lo que se inserta en la peligrosa línea de erosión constante de las costumbres y valores que nuestra sociedad está experimentando. Quienes tengáis una cierta edad, seguro que recordáis que el régimen franquista definía a España como el baluarte de la civilización occidental, ¿vale? Y por lo tanto todo esto no dejaba de ser, efectivamente, una erosión de aquellos principios del régimen. Dice en la del año siguiente, no voy a insistir mucho, pero hay dos líneas, dice sí, la homosexualidad masculina, todo lo que tiene que decir, dice la femenina existe también, aunque es más difícil de detectar. Constituye una auténtica plaga que reviste un carácter peligrosísimo. Y a partir de ahí vienen pues todas estas cosas que es posible que, visto con la distancia del tiempo, bueno, nos puedan parecer hasta graciosas, pero que en realidad era todo lo que era el aparato de Estado machacando la posibilidad de vivir libremente, de vivir felizmente a las personas que tenían una orientación sexual basada en la diversidad. En 1973, en el País Vasco tenemos un pollo gordísimo, sabemos lo que pasó con Carnero Blanco, pero la policía estaba a otras cosas. En el año 74, este es el titular de una revista, de un periódico de Bilbao. O sea, en lugar de plantearse cómo resolver los problemas graves que hay, dice, descubierto un piso hippie en Bilbao. Dice, era frecuentado por jóvenes de ambos sexos que practicaban las relaciones prematrimoniales. Sus edades oscilaban entre los 15 y los 22 años. 5 chicos y 2 chicas han sido puestos a disposición judicial por practicar las relaciones prematrimoniales. ¿Vale? Esto era, por así decirlo, el elemento ideológico en torno al que se basaba el funcionamiento del régimen. ¿Qué ocurría con las personas? Pues que había que sobrevivir como se pudiera en un medio en el que no existían referentes, en el que no había referentes, en el que era muy difícil poder pronunciarse, poder levantar la mano, poder decir yo estoy aquí, yo necesito, yo tengo derechos. Eso todo no existía. Y el resultado, bueno, pues va a ser que cuando desaparezca todo esto, es verdad que habrá una primera oleada de movilización que va a tener su base Madrid, Barcelona, en el País Vasco. Se van a organizar colectivos LGTB en buena parte. Si ahora cogemos el listado de los lugares donde hay colectivos LGTB en el año 78, descubriremos que había colectivos en Ávila, en Segovia, en Albacete. Pero una de las cosas que pueden resultar más llamativas es que aquella Asturias, que había sido en un momento determinado una de las referencias, uno de los puntales del antifranquismo, en Asturias no apareció ningún grupo en los años 70, no apareció ningún grupo en los años 80, y hubo que esperar a romper todo este silencio al inicio de la década de los 90. Nosotros, como SEGA, siempre hablamos de la diferencialidad asturiana. ¿Qué es lo que ocurrió en Asturias para que, además de borracha y dinamitera y puntera en todo lo que tenía que ver con diferentes movilizaciones sociales, no pasara nada en el ámbito de la población LGTB? Entendemos que aquí lo que se dio fue el peso de la homofobia, que en todo caso se rompió en muchos otros lugares, pero una homofobia que venía reforzada también por la ideología que se podía transmitir desde una parte significativa del propio movimiento obrero, que durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, como puntal de lucha contra la dictadura, impulsaba un modelo de militante abnegado con una familia detrás que luchaba, que sufría, que penaba, incluso mujeres, esposas que se movilizaban para conseguir o bien la salida de la cárcel o la vuelta de quienes habían sido desterrados. Es decir, la visión desde el movimiento obrero de un modelo de familia que es lo que llamaríamos hoy el modelo de familia tradicional. Ese peso, romper eso, fue un elemento complicado y fue un elemento con diferentes zigzags.
que en momentos determinados hemos podido ver en forma de destellos. En uno de los trabajos que yo hice sobre las organizaciones políticas de izquierda radical posterior a la transición, se comenta el hecho de que en uno de los partidos comunistas tradicionales, ortodoxos, por así decirlo, hay dudas acerca de si el secretario general es o no es homosexual. Y entonces lo primero que corre es el rumor de si el camarada está preparado o no para representar los valores de la clase. Y hay quienes saben o quienes creen que es homosexual y dudan de que sea la persona adecuada. Y hay otro sector del mismo partido que cuando oye eso piensa que hay quienes están realmente atacando al camarada con una calumnia. Lo cierto es que no aclaran qué es exactamente lo que está pasando y eso va a dar origen a un enfrentamiento interno que acabará, bueno, pues con agresiones. Vamos a dejarlo ahí, pero no deja de ser un síntoma. Tenemos más síntomas. Nosotros en el colectivo LGTB, yo puedo recordar el caso de un joven que llegó al colectivo, que estaba estudiando medicina y que una vez que encontró a sus iguales y que procedió a reforzarse y a decir, esto ya está todo resuelto, hoy lo voy a soltar en casa, la respuesta por nuestra parte era, piénsalo, tampoco hace falta que sea ni hoy ni mañana. No pasa nada, mi familia es progresista, mis padres estuvieron unos años viviendo en Europa y ni corto ni perezoso lo comentó en casa. Y al cabo de una semana hubo una cumbre familiar y la familia le dijo que habían estado pensando seriamente su situación y que creían que no estaban preparados para convivir con aquello y que antes que convivir que preferían que se fuera a vivir a otro lado. Discretamente lo echaron de casa. Eso estamos hablando de mitad de los años 90. ¿Quién rompe el silencio en Asturias? Y acabo ya. Pues hay una cosa que es curiosa y es que precisamente por este peso, por este pozo, hay un elemento que siempre nos llamó mucho la atención en Sega y es que durante todo este periodo es verdad que había gente, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, asturiana, gente de fuera, pero cuando había que asumir tareas que implicaban salir, por así decirlo, no ya del armario, sino en los medios, el peso de la sociedad tradicional hacía que las responsabilidades se ostentaran por gente que no era nativa, que no era aborigen, para entendernos. El primer coordinador de Sega, Jordi Pascual, es de Barcelona. El segundo coordinador es Adolfo Sal, al que hacía referencia antes, es cántabro. El tercero será Julián Alonso, extremeño. El cuarto, José Manuel González, de León. El quinto seré yo, de Cantabria, también naturalizado. Y todavía detrás de mí vino Mané, que siendo de ascendencia asturiana, su familia venía de Chile. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Pues la interpretación que damos es que gays, lesbianas están dispuestos, quienes lo están, que no es tampoco la mayoría, a poder asumir una determinada lucha y un determinado compromiso, pero el ejercicio de la visibilidad, incluso después de pasada la dictadura, 2 décadas, ha sido complicado. Y todavía estos días no, ayer mismamente, en una entrevista en la revista Digital Nortes, otro compañero de Sega, Javier Martínez Andrade, comentaba que ya en los años 2000, hablando con partidos políticos para hacer una mesa redonda con la presencia de cargos políticos con orientación lésbica u homosexual, se encontraba con que no había quien quisiera salir ahí. Es decir, ¿hemos cambiado? Sí. ¿Ha cambiado la sociedad? Sí. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Es suficiente? No. No es suficiente porque mientras no consigamos convencer que la visibilidad de lo que tiene que ver con la orientación referida a los afectos es algo que no debe de intervenir en la vida de las personas para mediatizar, por así decirlo, su trayectoria social, familiar, profesional, etc. Mientras eso no se normalice, quiere decir que todavía tenemos un pozo complicado. Y en un momento en el que vemos cómo determinadas tendencias ideológicas
no precisamente favorables a todo esto están en la sociedad, no se puede dar marcha atrás. Quisiera, y acabo ya, definitivo, reconocer en tiempos difíciles en los que no era nada fácil romper el silencio, la publicación en 1971 de 2 informes en total, 8 páginas en la revista Asturias Semanal. 1971 ya estaba la ley de peligrosidad social vigente y estamos ante un documento que tenía unas posiciones muy avanzadas, sobre todo para el momento, y la revista Asturias Semanal asumió el reto y lo publicó, algo que, bueno, forma parte de ese romper el silencio. Se intentó en un momento determinado. Localicé una presencia significativa de información en Asturias Diario Regional. Quienes pudieron vivir en el 78 el 79 recordarán que aquel periódico, aquel proyecto de prensa era El Paisín, lo que tenía que haber sido El País asturiano. Es verdad que duró poco más de un año. Ahí se rompió por primera vez en la prensa asturiana toda la invisibilidad referida a la temática LGTBI, algo que nos costaría todavía prácticamente 20 años romper con el resto de los medios de comunicación, hasta el extremo de que en alguna ocasión nos planteábamos la posibilidad de llevar un ramo de flores al director de alguno de los periódicos, la Nueva España, El Comercio, para ver si lográbamos que aquello pudiera romperse. Y no quiero alargarme mucho más, luego si acaso se puede comentar algunas otras cosas de otros ámbitos donde también pudieron avanzarse cosas y no se hizo, no ocurrió como debería de haber ocurrido, pero para lo siguiente. Nada, gracias. Pues muchas gracias por ceder la vena de historiador y la información del historiador. Y vamos a pasar a la siguiente persona que va a intervenir. Yo no quiero ocupar mucho tiempo presentando a quienes van a hablar, pero tampoco quiero dejar de decir lo importantes que son, porque lo son. Y miren en la Wikipedia. Pues, porque presentar a Teresa para mí es, bueno, pues muy especial porque para mí Teresa es una especie de mito. Cuando yo empecé la universidad, ella estaba en la propia facultad. Era una activista con un grupo de personas a quienes yo admiraba, como los mayores que te van abriendo camino. Y aunque se la conoce sobre todo ahora mismo por el tiempo que lleva dedicándose a los estudios sobre lenguaje inclusivo y por ese estupendo manual que tenemos obligatorio del máster, que sepas, porque las palabras no se las lleva el viento, aparte de hacer una reflexión teórica, pues es un texto práctico, entretenido, informado, por supuesto, y bueno, pues muy práctico, como todo lo que ella hace. La verdad es que yo la recuerdo sobre todo como una activista todoterreno. O sea, a mí me daba la impresión de que no se les ponía nada por delante, que iban pues, abriendo caminos, como digo, y además en un momento, pues a finales de los 70, un periodo muy triste. Yo estoy de acuerdo en que no fue tan color de rosa al final del franquismo. Es verdad que había cosas que se hacían, pero también es cierto que la mano dura caía cuando tenían mucho interés en ponerlo. Y sin embargo, pues recuerdo una alegría con la que pues resistían y evadían estas cuestiones que luego, pues en los años 80, claro, cristalizó en que Oviedo con la Santa fue pues la movidina, vamos a decir. Si hablábamos antes del paisín, pues aquí estuvo la movidina y eso fue absolutamente fundamental. Entonces tiene esas dos vertientes y para mí, ya digo, pues era casi una figura mítica que luego se nos fue a Valencia durante muchos años y bueno, pues yo no estaba al tanto del periplo que había hecho además por Latinoamérica tanto, pero donde también, aparte de informarse sobre las variedades del castellano en Latinoamérica, pues fue por activismo realmente. Está claro que a donde va pues la aprecia, porque tiene además unos reconocimientos. En Valencia le dieron primero el premio Margarita Borràs, el colectivo Lambda, y luego en 2018 le hicieron hija adoptiva de Valencia.
y en Argentina, donde también estuvo pues, más intermitentemente, y en Valencia, donde pues, yo estuve lleva media vida. Fue huésped de honor y medalla de oro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y visitante ilustre de Bahía Blanca, de Argentina. Yo reconozco que todo esto no lo sabía, entonces aquella especie de mujer mítica que yo recordaba abriendo caminos, pues estaba consiguiendo estas condecoraciones por el mundo. Pero bueno, bromas aparte, o sea, creo que muy merecidas todas ellas y además es incansable, está claro que es incansable y sigue igual. También era muy difícil, siempre estaba haciendo algo cuando intentaba comunicar con ella. Y es un enorme placer para mí darle la palabra a Teresa Meana, cofundadora de AFA, feminista por encima de todo y desde luego, pues, como dice, lesbiana desde el primer momento también, sin necesitar salir del armario como había dicho. Y tengo que hacer un pequeño, yo quiero hacer una pequeñísima mención a mi compañera además de estudios, Begoña, que habría estado aquí si no la hubiésemos perdido tan prematuramente también hace un par de años. Muchísimas gracias, Teresa. No, muchas gracias. Todas esas cosas que dices son por ser una activista feminista. Eso es lo más importante de mi vida. Y sí, siempre fui lesbiana porque supe que yo era lesbiana antes de conocer el feminismo, pero el feminismo, como para todas, pues me salvó la vida, ¿no? Quiero deciros que yo no soy de esa represión tremenda porque a los 2 años de saber yo que era lesbiana se murió Franco, ¿eh? Entonces también es verdad que el franquismo no murió cuando él murió, ¿no? Pero no sufrí esa represión que Cecilia nos va a contar también de los años 50, 60, etc. Pero antes me traía a la cabeza cuando hablaba Tino de lo de la memoria y la historia, ¿no? Cuenta Medinás, la historiadora, que os conoceréis, cuenta que cuando llegó aquí a finales de los 70 iba a hacer un libro, una investigación sobre mujeres libres, la Asociación de Mujeres Anarquistas. Entonces ya todo el mundo sabía, así de esta manera que se sabe esas cosas, que Lucía Sáenz de Sadornil, la fundadora de Mujeres Libres, era lesbiana. Es decir, en sus poesías se nota, bueno, se nota si rebuscas, pero se nota, y todo el mundo lo sabía. Entonces ella les preguntaba a sus compañeras, y después de hablar de su vida, les decía, creo que era lesbiana, ¿no? Y decía atrás, yo no sé. Cada una, la vida privada, contaba que 20 años después volvió Medinás a hacer una revisión de ese Mujeres Libres, del libro, y cuando hablaba con todas esas mujeres que tenían 20 años más, que igual tenían algunas 90 años, ya cerca del año 2000, cuando les hablaba de ella, sin preguntar, todas decían, por cierto, era lesbiana. Es decir, ese cambio, ¿no? Esa manera diferente de ver la historia, ¿no? Según en qué momento estás, ¿no? Bueno, yo creo que lo más importante desde el punto de vista de las lesbianas es que somos mujeres. Entonces, como somos mujeres, sufrimos todo lo que sufrieron las mujeres y además ser lesbianas. Pero cuando yo encontré el feminismo, la primera mani del año 76, aquel 8M del 76, la primera vez que salimos a la calle en Oviedo, en el feminismo teníamos tantas cosas, tanto que hacer, tanto. Daros cuenta que la primera mani fue por un delito que era el delito de adulterio, ¿no? Que decía el artículo, el Código Penal, comete adulterio, artículo 44, es que me lo sé de memoria, comete adulterio la mujer casada que yace con un varón que no es su marido. Es decir, solo las mujeres lo podían cometer, ¿no? O yo qué sé, lo que decían las oposiciones a notarías, a judicatura, las oposiciones, ¿no? Requisitos, ser español, licenciado en Derecho y varón. Es decir, no podías ni presentarte a oposiciones. Yo siempre lo digo cuando el lenguaje, ¿cómo iba a haber palabra? ¿Cómo iba a haber la palabra jueza o la palabra notaria si no había realidad, ¿no? Pero ahora que son tantas, ahora ¿cómo no va a haber palabra, ¿no? Bueno, pero en fin. Entonces, el tema de nosotras, quiero decir concretamente de las lesbianas, y yo creo que va a hablar más Cecilia, es que es verdad que como se supone que las mujeres no tenemos sexualidad, pues entonces, oye, que 2 mujeres vivan juntas, pues tampoco pasaba como que 2 hombres vivan juntos, o que 2 mujeres se abracen en la calle o se den besos o vayan cogidas del brazo, porque las mujeres no somos seres sexuales, esos son los hombres, ¿no? Entonces, cuando en el feminismo empezamos a hablar de sexualidad, yo recuerdo que en AFA, cuando fundamos AFA,
debatimos aquel programa que éramos tan radicales. Es que ese era un programa de verdad. ¿Lo lees ahora? ¿Te parece? Bueno, y decíamos sexualidad primero. Tuvimos que decir, sexualidad no es maternidad, tuvimos que decir eso, sexualidad no es reproducción, tuvimos que decirlo, tuvimos cada charla, me acuerdo en la cuenca, bueno, no lo cuento porque me enrollo, no puedo contar anécdotas porque no puedo acabar. A ver, sexualidad no es reproducción, luego dijimos, sexualidad no es solamente genitalidad, es decir, puede ser todo el cuerpo, tal. Hasta que llegamos a sexualidad, no es heterosexualidad. Quiero decir, tuvimos que decir muchas cosas. Daos cuenta que en el programa poníamos divorcio. Si es que no existía el divorcio. Es que es increíble, porque el divorcio no es una reivindicación feminista. Es un derecho democrático elemental, ¿no? Pues no había. Entonces poníamos divorcio y poníamos mientras persista el matrimonio. Estábamos seguras de que se iba a acabar, convencidas de que no se iban a legalizar las relaciones con contratos, de verdad. Hoy poníamos patria potestad compartida, mientras exista patria potestad sobre seres humanos. No me diréis que no éramos radicales. Cuando en el 2007 se aprobó la ley del matrimonio igualitario, Zapatero, ¿no? Yo fui a Madrid, a la mano, a celebrarlo, ¿no? No porque yo hubiera movido un dedo por esa ley, porque desde el movimiento feminista yo luchaba por los derechos individuales, porque las personas tuvieran derechos, pero desde las lesbianas del movimiento LGTB sí que pelearon por la ley del matrimonio, y yo por supuesto que fui porque pensé, es cierto, es una cuestión de derechos. Si las heterosexuales se pueden casar, las lesbianas que quieran, pues que se puedan casar. Entendí lo de esa cuestión de derechos, pero desde el feminismo el que yo sigo, ¿no? Que es el feminismo anticapitalista, el feminismo antirracista, desde ese feminismo, pues para mí el matrimonio era una institución que tenía que desaparecer, ¿entendéis? Pero bueno, en fin, existe y tenemos derechos igual que las heterosexuales. Bueno, cuando yo supe que era lesbiana, yo no quería que me pasara eso. Yo no quería. Yo quería ser normal. ¿Entendéis? Que ser normal, no quería. Además no lo podías contar a nadie, pero ni amigas y amigos íntimos, y además te decían, no lo cuentes, cuando digo, no lo podías contar en la extrema izquierda. Yo estaba en la LCR, que teníamos fama de amor libre, famas redondas y toda aquella fama que teníamos, bueno, pues tampoco lo podías contar. Entonces, porque era la verdad. Aparte, oye, luego ya, pero en fin, no se podía hablar de eso, y fijaros, hasta en el feminismo no fue fácil. Y no es solo porque lo que acabo de contar, de que teníamos tantas cosas, no. Es que acordaos de las frases de no vayan a decir que todas las feministas somos lesbianas, porque ya las feministas teníamos bastante mala fama. A mí una vez me llamaron para un programa en la tele hace 70 y mucho, y me dijeron, sí, es que queremos que salga una lesbiana, pero así como tú, que lleve falda. Entonces, que cualquiera pueda pensar que es como su vecina. Bueno, entonces, dentro del movimiento feminista, no vayan a pensar, y nosotras, las lesbianas, en el feminismo, habíamos salido con todo. Yo también soy adúltera, yo también soy divorciada, todo eso, yo también. Yo también he abortado, que es el tema que nos ocupó tantísimos años y que ahí veis, ¿no? En la ofensiva patriarcal otra vez en peligro. Bien, pues yo decía, si se puede, nosotras podemos decir yo también he abortado, digo yo que las hetero podrán salir y decir yo también soy lesbiana, porque encima lo tienen más fácil, porque en su medio saben que no son. Bueno, pues pasó. En el 81, dos mujeres iban por la Puerta del Sol de Madrid, se dieron un beso, las metieron en la DGS, 81, las tuvieron retenidas, porque no se podía decir detenidas, 24 horas, en los calabozos las humillaron, se burlaron, todo eso, ¿no? Las trataron tal y luego las soltaron. Entonces se convocó una besada, fue la primera besada que yo recuerdo. Luego hubo muchas, pero en el 81 fuimos a la Puerta del Sol a besarnos, y las heterosexuales también fueron. ¿Entendéis? Fue fantástico. Mira, en El País al día siguiente ponía 500 mujeres, yo creo que éramos más, pero bueno. Y cada vez que le daba un tambor, nos besábamos. Te podías besar por lo que quisieras, por compañerismo, solidaridad, te podías mover de sitio, besarte con quien quisieras.
fue la manera de que las heterosexuales estuvieran allí, ¿no? Diciendo, pero ¿por qué no? Me acuerdo una amiga mía que iba siempre por los márgenes y le dijeron que son feministas y dijo, no, lesbianas. Y dijo, no jodas. Pero si hay guapas y todo, sí. Hay guapas, hay feas, hay altas delgadas, gordas, pequeñinas, hay de todo, feas, guapas, hay de todas. Decíamos, detrás de las ventanas también hay lesbianas, ¿no? Bien. ¿Por qué fue tan difícil aceptar que no tienes una sexualidad que se pueda contar tranquilamente, ¿no? Pues es por esa falta absoluta de referentes, por ese silencio, ese ocultamiento, esa no existencia. Tú oyes hablar de homosexualidad y se te pone un nombre en la cabeza. Por eso hay que decir lesbianismo. A mí que no me digan que es un debate sobre homosexualidad. Yo no estoy en homosexualidad. Todo el mundo en homosexualidad de hombres, ¿no? Entonces, ese silencio, ese androcentrismo, ese que nunca viste una peli donde al final se besaran dos mujeres. Estoy hablando de los años 70, ¿eh? O nunca leíste una novela, ¿no? Es decir, mira, tengo una frase de Adrienne Rich. Adrienne Rich es una de las principales teóricas del lesbianismo, ¿no? La conoceréis, Adrienne Rich. Bien. Adrienne Rich, cuando describe ese silencio, esa ocultación que siempre acompañó las relaciones amorosas entre mujeres, que nos dejó huérfanas de tradiciones y huérfanas de referentes, Adrienne Rich dice, todo lo que no es nombrado, no descrito en imágenes, todo lo que se omite en las biografías, lo censurado en las colecciones de cartas, todo lo que se disfraza con un nombre falso, lo que se ha hecho de difícil alcance y todo cuanto está enterrado en la memoria por haberse desvirtuado su significado con un lenguaje inadecuado o mentiroso, se convertirá no solamente en lo no dicho, sino en lo inefable. ¿Qué es lo inefable? Lo que no puede ni ser dicho, ¿no? Lo que no es que no se haya dicho, es que ni siquiera se puede explicar o describir con palabras, ¿no? Es decir, esa absoluta invisibilidad, esa falta absoluta de referentes, y pensar que no, que eso también nos da la pista, la misma Adrienne Rich, ¿no? De las razones que llevaron a esa persistente negación, ¿no? de una realidad, ¿no? Antes hablábamos, hay países donde hay pena de muerte por ser lesbiana, no se me ocurre ahora Malasia. Hay violaciones correctivas a lesbianas. Cuando hablamos de las mujeres refugiadas e inmigrantes, algunas huyen por esa razón, ¿no? Como dice también Adrienne Rich, la existencia lesbiana es un acto de resistencia contra el patriarcado, ¿no? Es un acto clarísimo de resistencia al patriarcado, ¿no? Yo recuerdo que yo intentaba reconocerme en algo, ¿no? Yo sabía, como todo el mundo, pues que Gloria Fuertes era lesbiana, ¿no? Que sabía todo el mundo, pues no se decía, pero... Entonces yo rebuscaba los poemas de Gloria Fuertes, a ver si encontraba algo, ¿no? Me acuerdo de una frase que dice... Porque Gloria Fuertes no solo escribió Está tan triste la vaca Elena que en vez de dar leche da pena, ¿no? En las de infantiles escribió muchas cosas, ¿no? Es una gran de las grandes. Me recuerda, por ejemplo, cuando en Asturias tantas mujeres se tenían que ir, por lo que dijo también Tino, uno de los sitios era Barcelona. En Barcelona eras más libre. En Barcelona había bares de los de llamar al timbre, existía el Daniels, y entrabas y solo había lesbianas, ¿no? Esos lugares no fueron solamente el único que teníamos, porque luego el movimiento feminista fue sin duda un espacio para ligar, fantástico, igual que los bares, la verdad. El feminista fue ese aire y esa libertad, ¿no? Pero Cristina Pérez Rossi define eso de irse, lo define como sexilio, ¿no? Eso de irte precisamente porque no puedes vivir tu sexualidad donde estás. Pues yo encontraba en un verso de Gloria Fuertes, y allí bajo aquel árbol temblaban y brillaban 4 lunas. ¿Qué decía 4 lunas? Son 4 pechos, porque dice Miguel Hernández, duerme niño en la doble luna del pecho. Eso hacía yo, eso, ¿no? O saber que siempre que oigas su íntima amiga, su secretaria, por ejemplo, de Victoria Kent, o de Gabriela Mistral, que también se dedicaba a la poesía infantil, mira por dónde, ¿no? Porque, pues todo eso, esa no existencia, todo eso, pues cuando pudimos tener unos pocos más aires de libertad, y siempre con el lugar de oxígeno que significaba el feminismo, a pesar de todo, montamos la Santa en Oviedo, y la Santa Sede fue uno de esos lugares de resistencia. Yo un día estuve en un debate
que había una gente del pasaje Begoña de Torremolinos. El pasaje Begoña de Torremolinos fue anterior a Stonewall. Y yo no lo sabía, yo no sabía nada de esa historia. Supe antes Stonewall que el pasaje Begoña, ¿no? Y entonces la santa fue eso, ¿por qué? Porque tras la barra éramos 6, ¿no? Y 3 éramos lesbianas, por supuesto los otros eran gays, bueno, en fin, hay aquí gente también de la santa. Y entonces era sobre todo que tras la barra te sentías protegida si estabas al otro lado de la barra, porque sabías que desde dentro de la barra, bueno, oímos de todo, oímos de todo. Y en un bar de copas, que solo hay copas, pues a las 3 de la mañana te podían decir, no hay pinchos de tortilla, no hay huevos. O por ejemplo, el teatro se abrió, yo una vez oía a uno que decía, pero todos. Y yo decía, todos, pero ellas también. Entonces, no sé si ha pasado un cuarto de hora, ¿no? Sí, seguro. Bueno, simplemente quería hacer no sé, sacar a la luz, ¿no? Porque la verdad es que cuando nombras las cosas del mundo, cuando las nombras les das luz, ¿no? Porque el lenguaje ilumina, pero también oscurece o maquilla la realidad. Por eso es tan importante el nombre, por eso es tan importante nombrar lesbiana. Por eso yo no me gusta tampoco estar detrás de una L. Yo estuve en mesas que se llamaban lesbianismo y feminismo, y ahora estoy en mesas que se llaman LGTB tal y feminismo, y tampoco me gusta la L, me gusta la palabra, porque no es lo mismo ser lesbiana que ser homosexual, y porque es muy importante, porque es verdad que como somos mujeres, ¿no? Pues además tenemos esa otra parte. Y repito, quiero acabar con Adrienne Rich, que me chifla. La existencia lesbiana es un acto de resistencia al patriarcado. Las lesbianas somos unas rebeldes, y así que quiero que quede claro, lo éramos, y hoy en día el mundo ha cambiado mucho, ¿sabéis? No voy a hablar yo con medio siglo de distancia de lo que son ahora las jóvenes, ¿no? Y sé que viven otra realidad y tal. Pero lo que me importa también es que Cecilia nos va a contar más cosas y yo me sigo enrollando, cuento mi vida y nada más. Muchas gracias. Perdón, estaba mirando la hora porque es verdad que empezamos un poco tarde, pero es verdad que van hablando un poco más de lo que habían dicho, pero claro, me temo que no los quería interrumpir ni a Tino ni a Teresa, y no voy a querer interrumpir a Cecilia, seguro tampoco. Cecilia, muchísimas gracias por estar aquí también. Cecilia es la extranjera de Asturias, la que no es de Asturias o que no está naturalizada en Asturias. Aún no. Aún no, pero llegará, efectivamente. Y Cecilia empezó como licenciada en Psicología en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, y luego estudió Dirección Cinematográfica en la Escuela de Arte Cinematográfica de Avellaneda, conocido también. Pero lleva también muchos años en España, en Madrid. ¿En Madrid todo el tiempo? Sí. Aunque ya había trabajado en diversos trabajos de dirección en Argentina, luego pues llegó a España. También se podrían contar seguramente cosas de la llegada, pero no nos da tiempo aquí, no es el tema. Y ahora está trabajando en medios audiovisuales y en lo suyo, digamos, ¿no? Su primer largometraje documental, el que nos llamó la atención para esta mesa, es Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, que está basado, como ella seguramente mencionará, en los resultados de un proyecto de investigación que hizo la socióloga Raquel Osborne en la UNED, y que también está recogido en un libro que se titula Mujeres bajo sospecha, Memoria y sexualidad 1930-1980. Y bueno, pues tuvo mucha repercusión también el largometraje, y el segundo documental se titula Cárceles Bolleras, y es un tema diferente, más contemporáneo, la resistencia de las mujeres entre rejas. Ambos nos parecieron pues fascinantes para complementar con esa parte artística pero basada en la investigación esta mesa. Y bueno, pues aunque tiene un nuevo documental, un nuevo proyecto, Las chicas del polígono, tiene además unos títulos estupendos, que también ya está seleccionado para algunos para el laboratorio, ya tiene un premio, etc. Vamos a pedirle que hoy se centre en el tema de las mujeres bajo el franquismo y en las cárceles.
Así que cuando quieras, muchas gracias de nuevo. Y muchas gracias, por cierto, que te debiera haberlo dicho antes a Luzmar, porque estuvo muy atenta a la parte técnica y a todo lo que se necesitó aquí como directora de este centro, que está haciendo estupendamente. Muchas gracias. Bueno, yo también funciona. Ahora, dar las gracias a la Universidad de Oviedo y al Principado de Asturias, sobre todo, por esta jornada de memoria democrática, y no es mejor sitio como para hablar del tema que vamos a hablar. Quería hacer una acotación a la última frase que hablaba, que se refiere a la resistencia al patriarcado, porque Cárceles Boyeras, Resistencia de las Mujeres entre Rejas, trata de la discriminación de género de las mujeres que están en prisión, y habla sobre las relaciones lésbicas y como la institución penitenciaria es totalmente heteropatriarcal. Justamente la resistencia es que aunque te más o menos te impulsen a tener relaciones con hombres para apaciguar las cárceles, las mujeres se siguen enrollando entre mujeres, ¿no? Un poco para decir que tiene mucha razón, ¿no? Bueno, eso, como decía, el documental que dirigí, Memoria y Sexualidad de las Mujeres bajo el franquismo, es uno de los resultados de un proyecto de investigación de Raquel Osborne, que es la investigadora, que no soy yo, y mis compañeros, digamos, cada una de ellas, por decirlo así, me han dado como unas pistas, porque, por ejemplo, Raquel empezó el proyecto de investigación porque quería llenar un vacío que era la memoria de las mujeres, la memoria de las mujeres lesbianas o de las sexualidades no normativas en el franquismo, porque se encontró que ni dentro de la memoria histórica, ni dentro del LGTB, ni del feminismo se había hecho esa memoria, ¿no? Y lo que notaba aquí tengo, por ejemplo, de un lado, que Tino sacó muchos documentos que acreditan la represión a los hombres gays, y por el otro lado, Teresa hablaba de la falta de referentes, de que no había referentes, de invisibilidad. Y justamente lo que pasaba era eso, que una de las estrategias para luchar contra el lesbianismo era la negación del lesbianismo, porque era impensable en una sociedad marcadamente androcéntrica. En esa sociedad patriarcal no se podía pensar que una mujer pudiera no necesitar a un hombre al lado, ¿no? Y una de las cosas también era que si lo damos a la luz, las mujeres lo pueden ver y había temor a que se difunda el modelo. Si Teresa y otras Teresas hubieran tenido el modelo más a mano, hubieran estado más seguras de los pasos a seguir. Mientras si te falta el modelo, quizás sea una forma de disuasoria, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un poco la base del proyecto de investigación, y claro, Raquel iba y claro, buscaba, todo el mundo le decía que no iba a encontrar nada, porque es más, yo que nací en Argentina y vine a Argentina, desde allí en el franquismo podían pensar que todas las mujeres estaban casadas y eran madres de familia y nada más, porque no se veía nada más, ¿no? Mientras que si uno escarba se pueden encontrar cosas, ¿no? Por ejemplo, ella buscó, por ejemplo, en las cárceles, porque en las cárceles puede ser un lugar propicio para que haya relaciones lésbicas. Entonces encontró pequeños párrafos que las presas políticas en sus memorias escribían, y encontraban algún parrafito que nadie fijaba sus ojos y además que lo veían fatal, y encontró el libro de una mujer de la Guerra de España, de Carlota O'Neill, en donde tiene un capítulo dedicado a una relación lésbica dentro de la cárcel y dedicado con mucha ternura, ¿no? Entonces, poquito a poco se podían escarbar cosas. Entonces, bueno, el proyecto de investigación, o sea, Raquel también lo que quería es que no se creara la academia, que no fue un proyecto de investigación para los congresos, para el libro, para el proyecto y para los papers, sino que fuera algo que saliera de la academia. Por lo tanto fue una cosa medio mixta, estuvo en el Reina Sofía y por eso salió el producto. Voy a tratar de sacar papeles como el dinero. El producto fue este documental, que está basado en las 14 horas de ponencias, porque fue toda una semana, el seminario fue una semana, donde, claro, era como una especie de puzzle. Como no había nada que se hubiera hecho con respecto a la memoria de las mujeres, de las sexualidades no normativas, encontrabas a alguien que se dedicaba a hablar sobre la prostitución, a alguien que se dedicaba a hablar de la sexualidad femenina, a alguien que se dedicaba a hablar de los colegios de monjas, a alguien de las cárceles. Y así, poquito a poco, juntando todo eso, salió un discurso en donde se podía ver un poco qué es lo que había pasado con las mujeres, porque además en la memoria histórica se habla mucho de los fusilados, de todo eso, pero las grandes damnificadas del franquismo hemos sido las mujeres, que hemos sido utilizadas para perpetuar
en regímenes, adoctrinadas para que nosotras mismas adoctrinemos a nuestras hijas e hijos e hijes para poder perpetuar el franquismo, ¿no? Entonces luego también sacó el libro Mujeres bajo sospecha, y voy a leer un trocito que más o menos explica lo que es. Entonces dice, bueno, que pese a la dificultad de investigar un tema sobre el que ha primado una política de negación radical, se ha conseguido sistematizar y reunir un amplio número de investigaciones dispersas que habitualmente apenas resultan visibles más allá de un estrecho círculo. Las investigaciones se han centrado principalmente en dos aspectos. Por un lado, el análisis de la vida y del discurso de mujeres que amaron a otras mujeres y que vivieron durante el franquismo. Por otro, las formas del control social de las sexualidades en este periodo, habida cuenta de que las sexualidades no normativizadas no pueden estudiarse sin el contexto en el que han sido moldeadas, reprimidas y construidas. Entonces, es un poco para contextualizar, y yo quería hablar que justamente más allá de la invisibilidad, digamos, las estrategias de represión en las mujeres no fue tanto, digamos, no se las apresaba tanto lesbianas, sino que era la cosa de la psiquiatría, la iglesia y la familia. Entonces, hay muchos casos de mujeres que hasta por, digamos, ellas, digamos, no forzadas, entraban en las clínicas psiquiátricas porque las convencían de lo que le estaba pasando no era normal, ¿no? En esto tenemos el caso de que ha salido un libro de Beatriz Jimeno, que en el 2001, también se lo voy a sacar por aquí, papelitos. En el 2001, en el mes de diciembre, apareció en el diario El País una sorprendente noticia que daba cuenta de una sentencia judicial que absolvía a una mujer que había quitado la vida a su compañera sentimental a petición de esta. Y que es la historia de dos mujeres, que eran dos maestras, que esto lo publicaron en la película Electroshock de 2006, que eran dos maestras lesbianas, y una de ellas, su familia, la convenció de entrar a una clínica psiquiátrica, le hicieron electroshock, luego salió, volvieron a vivir juntas, pero ella ya no tenía vida, ya no podía vivir. Entonces, al final termina pidiéndole a su pareja que la mate, porque ya, y también lo cuenta, por ejemplo, está Antonio Ruiz, que ha sido presidente de la Asociación de Expresos Sociales, que justamente lo metieron preso porque a los 17 años le confesó a su madre que era gay, su madre fue a pedir consejo a una monja, la monja lo denunció y lo metieron preso, ¿no? Y entonces él creó esa asociación de expresos sociales y se hicieron más o menos en el 2015, había unas 186 solicitudes de indemnización de hombres gays y de mujeres trans. Y en el 2012 salió la primera lesbiana que sí que solicitó indemnización, una chica que la metieron presa cuando tenía 16, 17 años, que no quiso dar digamos que solamente yo quise contactar con ella cuando estaba con el documental, pero no quería hablar con nadie porque vive en un pueblo con su pareja y ella misma dice, si queréis saber lo que es la homofobia, veniros a un pueblo. Entonces ella en el siglo XXI sigue, digamos, en el armario, ¿no? Porque está en un pueblo, pero ella solicitó la indemnización y justamente lo hacía también para honrar a todas esas personas que se suicidaron, amigos que se han suicidado, que tenían electroshock y a los 5 años se murieron, y es digamos, un vestigio que tenemos de la represión en el franquismo, ¿no? Porque también muchas veces lo que se hacía es no apresarlas en tanto que lesbianas, sino por otras conductas como que la actitud masculina, por ejemplo, y ahí Lucas Platero estaba estudiando un caso junto con Víctor Bedoya, de María Luisa, una mujer que en el año 68 la apresan porque la encuentran tomando vestida de hombre en un bar, en Hospitalet, y se supone que se vestía así porque como le gustaban las mujeres era como para conquistarlas, y justamente tenía la disyuntiva porque claro, como ligaba, no quería meterla en una cárcel de mujeres porque iba a tener contacto con otras mujeres, y no la pueden meter en la cárcel de hombres porque no era un hombre, y por eso la apresaban, por no ser un hombre y hacerse pasar por hombre, ¿no? Entonces, bueno, en realidad, y también se dice que habría que intentar entrar en los ficheros de los psiquiátricos, pero eso es súper difícil, porque sí que ha habido una represión, pero es una represión que no hay constancia de ella, ¿no? Por toda esta maniobra de invisibilización, ¿no? Entonces, bueno,
como todo no es todo tan negro, porque también en el proyecto de investigación se intentaba también buscar los espacios de resistencia, había el testimonio de una mujer, Luisa Salmenón, que en el 2010 tenía 84 años y que cuenta cómo ella con un grupo de mujeres vivieron su lesbianismo en Barcelona en los años 40. Es más, ella estaba con una pareja que quería tener un hijo y ella tuvo un hijo embarazándose de un amigo gay y criaron el hijo con su pareja, ¿no? Haciéndose pasar como por cuñadas, pero finalmente se tuvo hijo y criado por su pareja y no tuvo problemas, ¿no? Y entonces un poco es eso lo del, digamos, yo lo podría contar, pero además del producto del libro Mujeres bajo sospecha y documental, en 2013 se hizo una exposición itinerante llamada Mujeres bajo sospecha, y entonces se hizo una pieza, un pequeño documental de 10 minutos, porque está el testimonio en primera persona de ella. Entonces, antes que lo cuente yo, es mejor que lo veamos.